Happy. Los componentes del gasto. A los economistas y a los responsables de la política económica no solo les interesa la producción total de bienes y servicios de la economía, acabamos de hablar del PIB, ¿no ve? Sino también la asignación de esta producción a distintos fines. La contabilidad nacional se divide el PIB en cuatro grandes categorías de gasto. Yo soy el Estado, yo soy la casa, el jefe de familia, el que maneja el dinero. Todos esos recursos que han entrado, ¿los tengo que repartir en gastos también o no? Y el Estado, el gobierno, hace esa misma repartición. ¿Y en qué cosas creen que gasta el Estado dinero? A ver, vamos a ver las cuatro grandes cosas en las cuales el Estado gasta el dinero. El consumo, la inversión, las compras del Estado y las exportaciones netas. Consumo se llama C, por si acaso. La inversión I, compras del Estado G y exportaciones netas XN. Por lo tanto, representando el PIB por medio del símbolo Y, ya hemos hablado del PIB, ¿no ve? Entonces, ¿qué sería el PIB? C, ¿qué es C? El consumo. Más I, ¿qué es I? La inversión. Más G, que es el gasto del Estado, es lo que gasta el Estado, compras del Estado, más bien dicho. Y XN, las exportaciones netas. El PIB es la suma del consumo, la inversión, las compras del Estado y las exportaciones netas. Cada euro, dólar o boliviano del PIB pertenece a una de estas categorías. La ecuación es una identidad, es decir, una ecuación que debe cumplirse debido a la forma en que se definen las variables. Se denomina identidad de la contabilidad nacional. Puede ser pregunta del examen de ingreso también. ¿Qué se llama esta fórmula? El PIB. Es una ecuación que asume estas cuatro variables. ¿Qué es el consumo? El consumo está formado por los bienes y servicios adquiridos por los hogares. A ver otra vez. Está formado por los bienes y servicios adquiridos por los hogares. Todo lo que compramos, lo que compran los hogares. Se divide en tres subcategorías: bienes no duraderos, bienes duraderos y servicios. ¿Qué creen que es un bien no duradero? Los bienes no duraderos son los que solo duran un tiempo: alimentos y la ropa. Los bienes duraderos son los que duran mucho tiempo, como los automóviles y los televisores. Esta vez justo hablé de televisores. Los servicios comprenden el trabajo realizado por los consumidores, por los individuos y las empresas, como los cortes de pelo y las visitas a los médicos, la educación, los bancos y muchos otros servicios. ¿Ah? Vean los videos de administración, ahí se habla mejor de eso. ¿Ya está claro qué es el consumo? Todo lo que consumen los hogares. ¿En qué se divide? Resumen: bienes duraderos, no duraderos y servicios. La inversión consiste en los bienes que se compran para utilizarlos en el futuro. También se divide en tres subcategorías: inversión de bienes de equipo, inversión en construcción y variación de las existencias. La inversión en bienes de equipo es la compra de nuevas plantas y equipos por parte de las empresas. Compras nuevas cosas, te estás equipando de nuevas maquinarias, etcétera, etcétera. Esa es una inversión, siempre que te genere dinero. La inversión en construcción es la compra de nuevas viviendas por parte de los hogares. Te compras una casa, construyes un terreno. Y los caseros. La variación de las existencias es el aumento de las existencias de bienes de las empresas. Si estas están disminuyendo, la variación de las existencias es negativa. Compras más cosas en las empresas. Esa es la inversión. Las compras del Estado son los bienes y servicios que compra la administración pública. Hace rato hemos hablado que consumen los hogares. Ese es uno. Otro, ¿en qué invierten las empresas? Ya hemos hablado que también son tres tipos de inversiones. Acabamos de ver eso. Pero de las empresas,
¿Se entiende, no? Ahora hablaremos del Estado. ¿El Estado también gasta o no gasta? Sí. Entonces son los bienes y servicios que compra la administración pública, o sea, el gobierno, o sea, la cosa pública. Esta categoría comprende conceptos como el equipo militar. ¿El gobierno les equipa a los militares, por ejemplo? Sí, ese es un gasto. Las autopistas, ellos fabrican, o sea, construyen con la ABC nuevas carreteras, por ejemplo, en Bolivia. Sí. Los servicios que prestan los funcionarios. Uy, este es un punto clave. Pregunta del millón. ¿Será que necesitamos tanto servidor público? ¿Será que es un gasto terrible para el Estado? A mí me da pena cuando vamos a una institución pública, por ejemplo, impuestos, te tratan con sujeta, mala gana, como si fueras cualquier cosa. ¿De dónde están recibiendo su sueldo ellos? El Estado les da, ¿no ve? ¿Y el Estado de dónde saca ese dinero? ¿De los impuestos que pagamos nosotros o no? ¿Saben que los políticos y funcionarios públicos viven gracias a lo que la gente aporta? No vivimos nosotros de ellos. Ellos deberían cumplir un cargo para tratar de que la gente viva bien. Pero aquí en estos países es al revés. Ellos se enriquecen a nuestras costillas, lamentablemente. No comprende las transferencias realizadas a individuos como las pensiones y la prestación social. Como las transferencias reasignan meramente la renta existente y no se realizan a cambio de bienes y servicios, no forman parte del PIB. Eso es importante. Las transferencias no son parte del PIB. Ojo. La última categoría, las exportaciones netas. Tiene en cuenta el comercio con otros países. Las exportaciones netas son el valor de todos los bienes y servicios exportados a otros países. ¿Qué creen? ¿Nos conviene exportar? Sí, porque aumenta nuestro PIB o no. Y ese era el problema que les decía. Exportamos muy poco, por eso somos muy pobres. Ahí está. Las exportaciones menos el valor de todos los bienes y servicios vendidos a otros países. Importaciones. Ahí está. Miren esta parte, vuelvo a repetir. Las exportaciones netas son el valor de todos los bienes y servicios exportados a otros países, menos el valor de todos los bienes y servicios vendidos por otros países, las importaciones. Ejemplo, yo exporto a otros países un valor de 1.000 bolivianos. Por poner una cifra ridícula, porque esto se habla en millones de dólares, obviamente. Pero exporto 1.000 bolivianos e importo 700 bolivianos. ¿Cuánto sería la exportación neta? Si han entendido el concepto que dice ahí, vuelvo a repetir. Exporto a otros países 1.000 e importo 700. O sea, compro de otros países valor de 700. ¿Cuánta es mi exportación neta? 300. Porque dice que la exportación neta es la exportación menos la importación. Lo que yo vendo menos lo que yo compro. ¿Nos conviene tener exportación positiva? Claro, vender más de lo que compro, ¿no ve? ¿Qué pasa en Bolivia y en todos los países, no en todos, pero en varios países de Sudamérica? ¿Ustedes creen que nuestra exportación es mayor que la importación o la importación es mayor que la exportación? La importación es mucho mayor que la exportación. O sea que nuestra exportación neta es negativa. Y ese es un buen indicador. Que no producimos nada. Listo. Penosamente. Las exportaciones netas representan el gasto neto realizado por otros países en nuestros bienes y servicios y proporcionan renta a los productores interiores. Otros indicadores de la renta. La contabilidad nacional contiene otros indicadores de la renta cuya definición se aleja algo de la definición del PIB. Es importante conocerlos porque los economistas y la prensa suelen referirse a ellos. Para ver la relación que existe entre los distintos indicadores de la renta, partimos del PIB y lo modificamos de diversas formas. Para calcular el Producto Nacional Bruto, es otro indicador que se llama el PNB, Producto Nacional Bruto. Vayan memorizando. Sumamos al PIB los ingresos de la renta de los factores, salarios, beneficios y alquileres.
procedentes del resto del mundo y restamos los pagos de renta a los factores del resto del mundo. O sea, el PNB es el PIB que ya hemos hablado, más los pagos a los factores procedentes del resto del mundo, menos los pagos de los factores del resto del mundo. Mientras que el PIB mide la renta total producida en nuestro país, el PNB mide la renta total ganada por los ciudadanos nacionales o los residentes de un país. La medición del costo de vida, el índice de los precios del consumo. ¿Hay un costo de vida o no? ¿Cuesta vivir? ¿Tendrá relación con los precios de todo lo que compramos? Claro, porque todo tiene un costo. Si fuera gratis, si fuera gratis, no habría costo de vida, no costaría vivir. Pero hay un costo de vivir, porque para comprar tienes que tener dinero. ¿Habrá un índice de precios o no? Hoy no se compra con un boliviano tanto como se compraba hace 20 años. Ha aumentado el costo de casi todo, ¿verdad o no? Sí. Este incremento del nivel general de precios, denominado inflación, es lo que hablábamos hace rato, ¿sí? Es una de las principales preocupaciones de los economistas y de los responsables de la política económica. En capítulos posteriores examinaremos detalladamente las causas y los efectos de la inflación. Aquí veremos cómo miden los economistas la variación del costo de vida. El precio de una cesta de bienes. El indicador más utilizado del nivel de precios es el índice de precios del consumo. ¿Han escuchado hablar del IPC? Ahora sí lo saben y seguramente cuando escuchen del IPC ya saben a qué se refiere. Índice de precio de consumo. En Estados Unidos, por ejemplo, hay una organización que forma parte de la US Department of Labor, o sea, es una organización que se encarga de calcular el IPC, igual que en Bolivia. En Francia otro, en Japón otro, etcétera, etcétera. Se comienza calculando los precios de miles de bienes y servicios, porque hay miles de bienes y servicios que se venden en una sociedad. Al igual que el Producto Interno Bruto, convierte las cantidades de muchos bienes y servicios en una única cifra que mide el valor de la cantidad, que mide el valor de la producción. El IPC convierte los precios de muchos bienes y servicios en un único índice que mide el nivel general de los precios. Es una unidad de medida que te va a decir qué ha pasado con los precios, cuánto ha aumentado. Si este índice varía mucho, quiere decir que los precios se han disparado. ¿Estamos? Ya. ¿Cómo deben agregarse los numerosos precios de la economía para obtener un único índice que mida fiablemente el nivel de precios? Porque no estamos hablando solo de las naranjas, estamos hablando que hay miles de cosas que se venden, ¿no? Entonces, ¿cómo le calculo un índice que te mida todo, digamos? Entonces, se podría calcular simplemente una medida de todos los precios, pero este enfoque trataría todos los bienes y servicios por igual, dado que la gente compra más pollo que caviar, por ejemplo, ¿no? Hay productos que se compran más que otros, ¿o no? Bueno. El precio del pollo debería tener un peso mayor en el IPC que del caviar. Los institutos nacionales de estadística ponderan los diferentes artículos calculando el precio de una cesta de bienes y servicios comprados por un consumidor representativo. El IPC es el precio de una cesta de bienes y servicios en relación con el precio que tenía la misma cesta hace un año base. O sea, te estás relacionando el año pasado, qué ha pasado con este año y cómo se han disparado los precios. ¿Ya? Supongamos, por ejemplo, que el consumidor representativo compra 5 manzanas y 2 naranjas al mes. En este caso, la cesta de bienes está formada por 5 manzanas y 2 naranjas. Y el IPC va a ser 5 por el precio actual de las manzanas, o sea, 5 manzanas por el precio de cada manzana, más 2 naranjas por el precio de las naranjas. Siempre multiplica precio por cantidad. ¿Se están dando cuenta, no ve? Dividido entre 5 por el precio de las manzanas, pero en un año base que era el 2011. Entonces está tomando como referencia un año base, parecido a lo del PBI, del PIB. En este caso, el índice de precio del 2011 es el año base.
El índice indica cuánto cuesta actualmente comprar 5 manzanas y 2 naranjas en relación con lo que costaba comprar esa misma cesta de fruta en 2011. El índice de precios de consumo es el índice de precios más vigilado, pero no es el único índice de este tipo. Otro es el índice de precios al por mayor, que mide el precio de una cesta representativa de bienes comprados por empresas en lugar de consumidores. Entonces hay otra unidad de medida también, otro índice de medida que se llama ¿qué se llama? Índice de precios al por mayor. Aquí está. Eso también puede ser pregunta de examen. Además de estos índices generales de precios, los institutos estadísticos calculan índices de precios de determinados tipos de bienes, como los productos alimenticios. Claro, porque los productos alimenticios son de amplio consumo, ¿no ve? Son productos masivos. También de vivienda y de energía, o sea, de la luz, del agua y demás. Otro indicador llamado a veces inflación subyacente mide la subida del precio de una cesta de consumo que excluye la alimentación y la energía. Como los precios de la alimentación y de la energía son considerablemente volátiles a corto plazo, a veces se considera que la inflación subyacente es un indicador mejor de las tendencias de la inflación. Último tipo de medición, la medición del paro, la tasa de paro. Uno de los aspectos del comportamiento de una economía es cómo emplea ésta sus recursos. Dado que los trabajadores son su principal recurso, mantenerlos ocupados es un objetivo primordial de los responsables de la política económica. Obvio, si hay fuentes de empleo, se genera dinero y ese dinero hace mover la economía o no. ¿Y qué pasa si hay crisis de trabajo? Estamos parados, no hay plata y nadie consume nada. Entonces es una preocupación grande para el gobierno que haya empleo suficiente o no. ¿Y quiénes creen que son los mayores generadores de empleo? ¿Quién es lo que genera más cantidad de empleo en un país? ¿Cuáles? ¿Saben cuáles? Estas pequeñas empresas. No son las grandes empresas. Porque tú dirás, Coca-Cola es claro, es un monstruo de empresas, pero ¿a cuántas personas podrá albergar? No va a tener más de 200 empleados. Y no hay muchas Coca-Colas, hay unas cuantas grandes empresas, ¿no ve? Pero hay miles de pequeñas empresas que generan fuentes de empleo. Esta genera 20 fuentes de empleo, la otra otras 10, otras 20, otras 30, y esa es la gran cantidad de empleos que se generan en las pequeñas empresas. Lamentablemente debería ser primordial para el Estado incentivar, fomentar y hacer crecer las pequeñas empresas, pero es al revés, más bien nos ahoga. Yo les digo por experiencia. La tasa de paro es un indicador que mide el porcentaje de personas que quieren trabajar y no tienen trabajo. ¿Ah, qué tal? ¿Qué había sido la tasa de paro? Es la cantidad de gente que quiere trabajar, pero que no puede conseguir trabajo. Entonces una economía está mal si esta tasa de paro es muy elevada, porque no hay trabajo. Ya está. Buen indicador, ¿no? Entonces, cada mes o cada trimestre muchos países elaboran la tasa de paro y otros muchos datos estadísticos que los economistas y los políticos utilizan para vigilar la situación del mercado de trabajo. Se clasifica cada uno de los miembros de cada hogar en 3 categorías que en España se definen de la forma siguiente. ¿Quiénes son los ocupados? Esta categoría comprende a las personas que en la semana anterior al momento de la realización de la encuesta trabajaron aunque solo fuera por una hora por cuenta ajena, por cuenta propia o como ayuda no remunerada en un negocio de un familiar. También comprende las personas que tenían un empleo del que estaban temporalmente ausentes, por ejemplo, vacaciones, enfermedad, mal tiempo u otras cosas, pero que sí tenían trabajo. ¿Qué se llama esos? Los ocupados. Los parados. Esta categoría comprende las personas que no habiendo trabajado ni siquiera una hora en la semana anterior al momento de la realización de la encuesta estaban buscando activamente empleo. Pero no es porque sean vagos, flojos, sino que quieren trabajar, pero no hay trabajo. Y eso demuestra que la economía está mal. Estaban disponibles para trabajar y habían tomado alguna medida para buscar activamente empleo en las 4 semanas anteriores. También se consideran paradas las personas que ya han encontrado un empleo, aunque aún no hayan empezado a trabajar. O sea, ya encontró, pero todavía no está trabajando, ¿sí?
Y por último, los inactivos. Esta categoría comprende a las personas que no se encuentran en ninguna de las dos anteriores, como los estudiantes a tiempo completo, como ustedes. Pero por el momento, su trabajo, entre comillas, es estudiar, pero háganlo pues bien entonces, ¿no ve? Las amas de casa, uy, me van a reñir las mujeres, pero no se considera un empleo entonces, aunque es un trabajo bien esforzado. Pero ¿saben por qué no se considera un empleo? Porque no les pagan por eso. No genera economía, ¿se entiende? Se valora mucho, pero no le pagan por eso. Y los jubilados reciben una renta, pero ya no trabajan. Obsérvese que una persona que quiera trabajar, pero que haya renunciado a buscar un trabajo desanimado, se considera inactiva. La población activa es la suma de los ocupados y los parados. O sea, ¿qué es la población activa? Toda la gente que ya tiene trabajo, que está buscando trabajo. Esos son los que están activos. Y la tasa de paro es el porcentaje de la población activa que está en paro. Es decir, población activa es igual al número de ocupados más el número de parados. Y la tasa de paro, que es a lo que llegábamos, es el número de parados sobre la población activa por 100. Un indicador relacionado con esta tasa de actividad es qué es el porcentaje de la población adulta que pertenece a la población activa. Tasa de actividad, población activa sobre población adulta por 100. Dado los siguientes bienes y servicios, ¿cuál de ellos no se considera en el cálculo del Producto Interno Bruto? 40 toneladas de carne de res es parte del Producto Interno Bruto. Ya hemos hablado de eso. Tiene un valor eso, ¿no ve? 200 toneladas de papas es parte del Producto Interno Bruto. Libros de economía tiene un valor, ¿no ve? Reventa de un automóvil. No. ¿Por qué? Porque solo está pasando de manos de uno a manos de otro. Ya no tiene, solo ha pasado el dinero de uno al otro. No ha generado nuevo dinero. No es algo nuevo que se haya hecho que tenga un nuevo valor. ¿Se entiende esa lógica? ¿En qué le va a aportar al PIB que pase de una mano a otra mano? Nada. Solo ha habido como un intercambio por dentro. Es distinto que tú produzcas algo nuevo, esto que tiene un valor y yo lo puedo vender y eso le genera al PIB, que es distinto a que alguien ya lo haya comprado y solo se lo pase a otro. Sigue siendo lo mismo, ya no tiene un nuevo valor. ¿Está claro? El PIB real mide, acabamos de hablar del PIB real. A ver, la renta de de la persona media de la economía, el incremento de los precios, el incremento de la población, la renta total de todos los miembros de la economía. Ya está, es el inciso D. Según la mayoría de los macroeconomistas, los modelos de precios flexibles describen la economía a estado, largo plazo, mercado, corto plazo, ninguno. ¿Se acuerdan que hemos hablado de los precios rígidos y flexibles? ¿Cómo era un precio rígido? Te medía a qué plazo? Corto plazo. Y el flexible, el que se modifica el precio, te medía a qué plazo? A largo plazo. Y ahí está, pues largo plazo. Esa es hecha, si entra, ¿no ve? Si alguien le mete estado, no entendería por qué le mete estado. Porque mire, ni rima siquiera. De precios flexibles describe la economía a estado. Ni siquiera rima, ¿no ve? Descartado. El PIB nominal es el valor de los bienes y servicios expresados en precios altos. El valor de los bienes y servicios expresados a precios bajos, el valor de precios y bienes y servicios expresados a precios corrientes, el valor de los bienes y servicios expresados a precios constantes. ¿Se acuerdan del PIB nominal? Hemos hablado también del PIB nominal, ¿no ve? Que tiene un precio base o no. Entonces, ese es a precios corrientes. La tasa de paro, uy, creo que acabamos de ver eso, ¿no ve? ¿Qué es? La proporción de la población activa que no tiene trabajo, la proporción de población activa que sí tiene trabajo, la proporción de la población inactiva que no tiene trabajo, la proporción de población inactiva que sí tiene trabajo, ninguno. Acabamos de ver eso y era justamente la proporción de población activa. ¿Quiénes eran los activos? Eran entre los cuales estaban buscando trabajo, también los que ya tenían trabajo,
pero que en este caso la proporción de población activa que no tiene trabajo, y eso medía la tasa de paro, que era esa formulita, ¿no ve? ¿Cuál de los siguientes agregados macroeconómicos mide la proporción de la población activa que no tiene trabajo? Es lo mismo, pero dicho al revés, ¿no? ¿Cuál es? La tasa de paro. ¿Qué es el PIB nominal? El valor de los bienes y servicios expresados a precios corrientes. ¿Repetida? Ya. El PIB real mide. Este era el primer PIB en el cual el precio más se tomaba en cuenta, ¿no ve? La renta total de todos los miembros de la economía. Repetida también, ¿verdad? Entonces vayan revisando esas preguntas que se pueden volver a repetir, ¿sí? En la economía un modelo se utiliza para. Hemos hablado al principio de esta clase de modelos, ¿se acuerda? Entonces, en la economía un modelo se utiliza para cumplir tratados internacionales, cambiar a los gobernantes, comprender el mundo, sumar ecuaciones, ninguno. Lo más lógico es para comprender el mundo, cómo funciona la economía del mundo, ¿sí? La representación del PIB por medio de símbolos es, ese sí hemos visto igualito. Y a ver, les voy a preguntar ahora qué es cada letrita. De hecho, es el A. Si tiene un poco de memoria, es el A. Pero ahora les voy a preguntar qué es cada letrita. ¿Qué es Y? El PIB. ¿Qué es C? El consumo de las familias, ¿se acuerdan? Y habían tres tipos de consumos, ¿o no? De bienes que se consumían, ¿sí? ¿Qué es I? Inversión. ¿Por parte de quién? De las empresas. Y habían tres tipos de inversiones también, ¿no ve? ¿Qué es G? Compras del Estado, en el cual estaba metido todo lo que el Estado compraba, incluidos los pagos que se les da a sus funcionarios públicos, ¿no ve? ¿Qué es XN? Exportaciones. ¿Y qué es la exportación neta? Exportamos menos lo que importamos. En Bolivia es negativo porque importamos más de lo que exportamos. Interesante, ¿no? Es el estudio de la economía en su conjunto, incluido el crecimiento de las rentas, las variaciones de los precios y la tasa de paro. Este concepto corresponde a ver, si no verían que está encerrado, es el conjunto es el estudio de la economía en su conjunto, incluido el crecimiento de las rentas, variaciones de los precios y la tasa de paro. Todas esas cosas hemos ido analizando hace rato, ¿no ve? Entonces, esto es la microeconomía, macroeconomía, economía general, economía sumergida. Hemos hablado eso de la macroeconomía, pues, ¿no? Sí, eso es lo que hemos hablado. Basta que la tasa de paro pertenece a la macroeconomía. El Producto Nacional Bruto, el PNB, mide, ¿se acuerdan que hemos hablado también, no? Bueno, la renta total ganada por los ciudadanos nacionales o los residentes de un país. Exactamente como hemos visto en el texto anterior. Solo es que le vuelvan a dar una leída más y que le vuelvan a repasar biencito esos conceptos, ¿ya? La diferencia entre PIB real y PIB nominal es, ¿cómo era? El PIB real es el valor de los bienes y servicios medido utilizando un conjunto constante de precios. Y el PIB nominal es el valor de los bienes y servicios expresados a precios corrientes. ¿Está claro? Hemos hablado de eso. El PIB nominal es el valor de los bienes y servicios expresados a precios corrientes. Tres veces ya ha entrado la misma pregunta. Ojalá entre cuatro. Son el valor de todos los bienes y servicios exportados a otros países, exportaciones, menos el valor de todos los bienes y servicios vendidos por otros países importados. Este concepto corresponde, ni sin ver los incisos ya sabemos qué es. ¿Qué era? Exportación neta. Está. Vamos a hablar hace ratito de eso. El objetivo del PIB es ajustar las variaciones de los datos de la oferta y la demanda, resumir todos estos datos en una única cifra que representa el valor monetario de la actividad económica en un determinado periodo de tiempo, determinar la rigidez de los precios que se ajustan a las variaciones del mercado, encontrar el equilibrio de los precios del mercado, ninguno. Resumir todos estos datos en una única cifra que representa el valor monetario de la actividad económica en un determinado periodo de tiempo, ese es el que más se adecua, ¿o no? De lo que hemos hablado del PIB. La macroeconomía esta facilita esto, el área de la economía que se centra en estudiar y analizar el comportamiento y las características de las variables económicas. B, se encuentra altamente relacionado con los aspectos microeconómicos de un país. Descartado, ¿no?
C es el área de la economía que se centra en estudiar y evaluar el comportamiento y las características de las variables económicas de una región. D estudia los agentes económicos de la economía. Uno de los objetivos de la macroeconomía es disminuir la tasa de desempleo, incrementar el salario mínimo nacional, fomentar la producción agrícola, incrementar la actividad turística. Ninguno. ¿Cuál le encerrarían? Ese está fácil. A, disminuir la tasa de empleo, porque es una de las variables que hemos analizado. ¿No ve? Preguntas de exámenes. Seguimos. ¿Qué estudia la macroeconomía? La economía de un país, la inflación, el desempleo, el porqué de sus auges y sus recesiones. Estaba facilito. Si eso entra, no hay dónde fallar. ¿Estudia la economía de un país? Sí. ¿Estudia la inflación? Sí. ¿Y qué efectos tiene esa inflación sobre el país? ¿El desempleo también? La tasa de desempleo, ¿no ve? De paro y demás. ¿Y por qué sube y bajan las economías? ¿Cómo piensa el economista? Como políticos, como funcionarios de Estado, como científicos económicos, con objetividad de un científico usando modelos económicos. Yo creo que está clarísimo también. Habla en esa parte, ¿no ve? De los modelos económicos o no. ¿Qué son los modelos económicos? Ahí está. Son herramientas políticas para tomar decisiones. ¿Dónde político? Descartado, ¿no ve? Son métodos científicos, son una simplificación de la realidad que usualmente suelen ser expresiones matemáticas. Igualito decía y he dicho hace rato eso, ¿verdad? Ya. ¿Qué es el índice de precios al consumo? El IPC es el precio de esta cesta de bienes y servicios en relación con el precio que tenía la misma cesta el año base. Clarito, está igualito que en el libro, ¿no ve? El valor de los bienes y servicios medido utilizando un conjunto constante de precios es el PIB real o el PIB nominal. Conjunto constante de precios. ¿Cuál era el que tenía precios constantes? El PIB real. Y hemos hablado de eso. Los economistas llaman PIB nominal al valor de los bienes y servicios expresados a precios corrientes. Creo que 4 veces he entrado casi lo mismo, ¿no ve? Ya. Repasen, por favor. Una medida del nivel de precios calculada como la razón del PIB nominal sobre el PIB real multiplicada por 100 es, ¿se acuerdan de ese? Ver otra medida. Sin ver, yo les digo que era el deflactor del PIB. ¿Se acuerdan? A ver, veamos. Ahí está, el deflactor del PIB. ¿Verdad? Ya. El PIB cambia el valor de todos los bienes y servicios producidos por una economía en una única fórmula, una única función, una única economía, una única medida. Cuando un bien se estropea, como la transacción, no afecta ni a la renta ni al gasto. Entonces, sí altera el PIB, no altera el PIB, después altera el PIB, después no altera el PIB, no altera el PIB. Porque solamente se ha estropeado, pero no ha habido algo nuevo que genere aporte al PIB, ¿no ve? Los economistas utilizan muchos tipos de datos para medir los resultados de una economía. Hay 3 variables macroeconómicas especialmente muy importantes. Y esta está súper fácil. El PNB, la tasa de inflación y la tasa de paro. El PIB, la tasa de inflación y la tasa de cambio. Un cachito. Hemos hablado de tasa de cambio por ahí. El PIB, la tasa de inflación y la tasa de paro. El PNB, la tasa de deflación. ¿Dónde hay tasa de deflación? PIB, tasa de inflación y tasa de paro. El valor del mercado de todos los bienes y servicios finales producidos dentro de un país en un periodo determinado de tiempo es el Producto Interno Bruto, PIB. El valor de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos dentro de un país en un periodo de tiempo. Clarito está el concepto de PIB ahí, memorícenselo. Es el indicador que refleja el valor de los bienes y servicios producidos por una economía y que está expresado a precios constantes. Hablamos precios constantes, ¿qué PIB era? El real, ¿no ve? Ese no hay donde fallar. Por favor, si le da una última repasada. Los índices con cesta fija como el IPC, índice de precios del consumo, ¿no ve? El incremento del costo de vida y los índices con cesta variable, como el deflactor del PIB, el aumento del costo de vida. Los índices con cesta fija, como el IPC, sobreestiman el incremento del costo de vida y los índices de cesta variable, como el deflactor del PIB,
subestiman el aumento del costo de vida. Ese sí estaba difícil, pero ya tiene ahí la respuesta. Es el valor de los bienes y servicios expresados a precios corrientes. Esta afirmación corresponde otra vez lo mismo. Ojalá entre otra vez. Ojalá, ¿no ve? Ojalá entraría. Y último, aunque la tarea de elaborar la política económica corresponde a los líderes mundiales, la de explicar el funcionamiento de la economía en su conjunto corresponde a los economistas, microeconomistas, líderes mundiales, macroeconomistas o ninguno. Funcionamiento de la economía en su conjunto. Microeconomistas, macroeconomistas, macroeconomistas, el que analiza en general. ¿Y se acabó?